Gaur, orain, bigarren hitzaldi sorta honetan, aurretik ohar bat. Hemen erakusten diren PowerPointak, irudiak eta gauza guztiak, ortube.org webgunean jartu ipiniko ditu. Ortube proiektuak webgune bat dako, .org, eta bai Juan Apraizen eta bai hasieran hitzaldi Juan Andresek egin zuen atzo eta Robertena PDF batetan joango dira material guztiak. Eta behar bada publikazio txiki bat ere egingo dugu atzo beti hemendik egiten diren oharrak publikoen artetik ateratzen diren oharrak oso garrantzitsuak dira. Eta atzo azpimarratu zuen zergatik ez duzue egiten memoria diario bat zuen ekintza guztiekin. Eta presidenteak esan zuen ortuen jente barrize behar dalako. Datanetara ez dalako heltzen. Baina lan guztizue, ekitaldi honen material guztiak batu, bildu eta publikatuko ditugu ortube.org. Hori esan da, hurrengo hitzaldie, Jesus Urkidi. Jesus Urkidi dugu Ortube ontziaren lagunen elkartearen idazkari. Idazkari fina. Bertan lan egiten diren ordu guztien kontrola egoten du. Orduek, kosto bat badaukie, kosto zero voluntarioen izenean, baina ekonomikoki, azkenengo memoria hortarako garrantzitsua bere lana. Baina bera, etnografia munduan Anton Erkorekarekin hasi izan hemen Bermeon, 1980 argitalpenak egiten, Bermeo aldizkarian, Bermeo aldizkari orain ez da argitaratzen, eta etnografia munduan ibilbide luzekoa. Izatez, ekonomista da, etnografian esperientzia handikoa. Eta tratatuko duen gai bat, oso gai gutxitan egiten dena. Atlas etnografiko de Baskonia 8 tomoetan, itxas zibilizazioari, itxas esperientziari buruz, ez dago, ez. Egin bari da. 40 urteren buruan, ezin egin laburpen bat, aurreko lanak oso murritza direlako. Bermeoari buruzko monografia ederrean Antonek egin zuena, esango denuke Bermeo terrestrea, lantzen du, baina ez Bermeo maritimoa. Hori egin bari dago. Eta gure bestetaiko proiektu bat izango da, atlas etnografiko horretarako, Ortube oinarritzat hartun da, eta lehenengo bierra, Jesusena dugu. Jesusek nabegatu egin da, maitasunan, eta orduan, etnografia bat egiteko barrutik egin behar da. Eta, berak egingo du orain, vida a bordo de un pesquero de una época del Ortube años 80. Beste barik, Jesus, eskerrik asko, zure ekarpenagatik. Bueno, egun ondan hori, azteko eskerrik asko etorti jarraitxik ona berbaldire, entzuten eta jakitzen zelako bizimodue, okitzen zandauien Bermioko arrantxalie Ortubelako motorretan. Listo. Ortubelako motorretan, 80ko markadan. Esango tezen gauzek batzuk zue jakin arren, gustako lekidaz beste gauze batzuk, lagundutie hobeto ulertuten zelakue izan dan Bermioko arrantxalen bizimodue hauntxe dela 40 urte. Gaur egunien orduko arrantxale bizimodu gatzak harritxu eitzen gaitzuz. Gaur batzupe legezkanpo dauzelako. Bai eurek alandala eta bizi izan dauie hori egoerie, gainera hartu kontutan, aurrekukaz konparatute hobi hauek izan dizela kondizinuek. Motorrak handiz hauek eta hobeto ekipeta ogoten zan dizelako. Eta beste barik, etnografia klase honetan sartuko gara. Galderak edo dute badako zue, gero amaieran galditu mesedez. Buenos días a todos. Antes de nada, gracias por venir y espero que lo que se diga aquí, pues aprendáis un poco más de cómo eran las condiciones de los arranchales de Bermeo hace 40 años.
muchas de las cosas que voy a decir, pues las sabéis, os las imagináis, pero si hay alguna que aporte algo más a lo que conocéis, pues bueno, pues será positivo para el conocimiento de cómo era esa vida hace 40 años. E incluso al día de hoy, cuando vemos ciertas condiciones, pues nos sorprenden, máxime cuando algunas de ellas están ya fuera de ley. Hoy en día no se podían hacer barcos exactamente como estaban hechos entonces. Y sin embargo, ellos los asumían como si tal cosa, ya que procedían de la misma cultura anterior y estos barcos eran más grandes y estaban mejor equipados que los anteriores. Y sin más, pues vamos a entrar en esta lección de etnografía. Vale, entonces, aquí veis en la diapositiva pues la foto típica del Ortube, donde se ve, pues ahí está, aquí se ven pues unas 11 personas sobre la cubierta en una salida de bonitera porque lleva los viveros cargados. Entonces, estas personas, ¿cómo se desarrollaba su vida en este cascarón? Pues a lo largo de las jornadas, pues es lo que vamos a intentar explicar con esto. En primer lugar, voy a empezar con lo que ha dicho Joseba sobre la aportación al atlas etnográfico. Luego vamos a ver qué es lo que entendemos cuando hablamos de modo o estilo de vida y luego la línea de trabajo que he seguido para llevar adelante esta exposición. Entonces, en la encuesta de Níker es cierto que la civilización pesquera no está recogida y si entramos en la página web donde aparecen las principales secciones del atlas etnográfico, pues resulta que la civilización pesquera está sin realizarse. Es decir, la encuesta que ha preparado José Miguel de Barandarán ya en los años 70, pues a pesar de todo, pero a pesar de todo lo que se ha escrito, porque se ha escrito bastante sobre este tema, pues está sin rellenar. Entonces, esto espero que sea una aportación al respecto y si la encuesta se llega a realizar en Bermeo o cualquier otro punto de cultura pesquera, pues ayude a la confección de dicho atlas. Por eso, todo este análisis está hecho del punto de vista etnográfico y espero que sea válido para poder llegar a aportar datos y enfoques para un análisis de esa vida cotidiana a bordo. Yo he sido parte de esta experiencia, pues por un lado he estado en una salida de pesca y por otro pues he recogido datos a través de entrevistas con trabajos de campo que son la base de esta aportación que vengo aquí a aportar. Ahora, vamos a ver, pero exactamente cuando hablo yo de modo o estilo de vida, pues ¿qué es lo que he querido reflejar en este documento? Pues mira, ante las numerosas definiciones de modo o estilo de vida, me he quedado con una del profesor Melchor Gutiérrez que lo define como la forma de vivir que adopta una persona o grupo, la manera de ocupar su tiempo libre, el consumo, las costumbres alimentarias, los hábitos higiénicos. Ahora bien, esto es para una vida normal, pero aquí estamos hablando de una vida limitada a un centro de trabajo, que es lo que voy a intentar explicaros para los años 80 del siglo pasado, a principios de los 80, porque el barco Ortube tuvo una vida más prolongada, estuvo durante 20 años en operación. Entonces, vamos a centrar porque también ha evolucionado las condiciones de a bordo en esa época. Entonces, esta era una embarcación en la cual disponía de una superficie de unos 150 o 250 metros cuadrados, según tamaño, y es donde habían de convivir durante semanas o incluso meses, cuando iban al Mediterráneo o abajo, al sur, 15 personas. En esta época eran 15 personas porque hubo un acuerdo de los armadores de rebajar de 16 a 15 para poder completar tripulaciones, porque en una época en que había muchísimas embarcaciones, pues era ya dificultoso completar. Entonces, hasta los años 70 eran 16 los tripulantes de cada embarcación, pero ya en este 80 bajaron a 15. Luego, los ritmos de vida eran distintos según la campaña, en la Anchoa y el Bonito. En la Ardora, la actividad era nocturna y entonces descansaban en la ruta tras la descarga
en puerto y después de comer hasta la nueva hora de salida, a la tarde o a la noche. Sin embargo, en la Bonitera eran mareas de 2 o 3 semanas, o incluso más, cuando ya digo que iban al sur, al Mediterráneo, y ahí se daba la convivencia que es una convivencia total a la que hay que adaptar este modo de vida. Por eso, en esta exposición voy a hablar de la vida a bordo durante una campaña bonitera tradicional en el Cantábrico, pero fuera de lo que es el trabajo. El trabajo es oteando la superficie del mar para búsqueda de pescado, pescando, cargando las neveras, arranchando, todo esto. Es decir, lo que es la vida sin trabajar. Lo que sucede es que, salvo en ruta o de arribada en puertos, era un tiempo mínimo, ya que se trabajaba desde el alba hasta el ocaso, y pues daban unas jornadas de por lo menos unas 16 horas, con lo cual el tiempo de descanso es incluso al recomendado por la Organización Internacional del Trabajo que digo ahora. Porque para la estructuración de este trabajo, la línea de trabajo, he seguido el Manual para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques pesqueros, que repasa las disposiciones del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, número 188 y de la recomendación complementaria número 199. Estas son disposiciones y recomendaciones que luego los gobiernos respectivos se encargan de plasmar en leyes o en disposiciones, pero no todas son de obligado cumplimiento. Y luego, el contenido general es el resultado de mi propia experiencia embarcado en el pesquero Maitasuna en una marea en la Bonitera de 1980, más las entrevistas ampliadas con entrevistas a pescadores para verificar y corroborar mi experiencia, así como un libro que me ha gustado mucho que se llama Memorias de un pescador de cubierta, de Tomás Otamendi, que aunque referido al puerto de Guetaria es extrapolable en muchos de los casos al puerto de Bermeo, y del cual he cogido incluso algunos párrafos por la fuerza descriptiva que posee. Vale, entonces, pasamos al colectivo y su espacio vital. Aquí, ¿quiénes son los que tienen esta experiencia de vida dentro del barco? Pues las edades, los orígenes y categorías profesionales. Pues bueno, pues al contrario de lo que sucede hoy, en que los tripulantes de un barco vemos que son negros, latinoamericanos, asiáticos, en aquella época eran bermeanos o residentes en Bermeo, la mayoría, la inmensa mayoría. De los residentes en Bermeo, algunos eran castellanos, andaluces y sobre todo extremeños. Había algún mundaqueso busturiano y el idioma de la comunicación en el trabajo, las órdenes eran siempre en euskera. Pues, Safa, Masi, Larga, Arría, Chiparra, todo esto era. Y esto, bueno, haciendo un inciso, se podría decir que desde el punto de vista sociológico, este ha sido el mejor campo de integración de la gente que ha venido a vivir y a trabajar en este pueblo, porque los chicos extremeños, que eran bastante jóvenes, hoy en día pues hablan, muchos de ellos, muchísimos, hablan un euskera fluido, están totalmente integrados. Es cierto que igual el ser marinero en Bermeo es un plus, pero lo cierto es que a bordo, primero, la integración pues estabas conviviendo continuamente con ellos, y aparte de eso, pues para el tema del euskera, pues es como si estuvieses en un barnetegui durante semanas y semanas, o sea que ahí no había que remedio. La verdad es que lo que dicen, todos aprendían, todos sabían, otros hablaban y otros no hablaban, pero bueno, eso es lo que me han comentado. Entonces, el colectivo, la dotación, eran 15 hombres, desde 14 el cho hasta casi 60 años, porque se jubilaban con 58, 60, 59, y con unas jerarquías por categorías bien definidas. Por encima teníamos el patrón, la máxima autoridad a bordo, que dirige el destino de embarcación y las operaciones de pesca. El maquinista, el responsable encargado de los equipos propulsores y auxiliares y demás sistemas del barco. El engrasador, ayudante del maquinista. El cocinero, responsable encargado del acopio y gestión de víveres a bordo para la preparación de las comidas. Algunos socios armadores de cubierta o representantes de los socios de tierra, con mareaje y cuarta o mareaje y medio.
Estos eran cargos o mandos intermedios sobre el resto de los tripulantes, el resto marineros rasos y, por último, el mútil o cho, que además de cargarse el mantenimiento y limpieza de los espacios comunes, era el que subía las comidas al puente. Otras categorías que también existían, como sotapatrón, neverero, botero, no conllevaban jerarquía en la función ordinaria normal, solamente cuando actuaban en esa forma. Por eso, cuando en una vida y incluso en el trabajo de pesca, pues el baterero pues era uno más. Incluso el sotapatrón no ejercía de sotapatrón, salvo cuando el patrón causaba baja por algún motivo. Entonces, pero sin embargo, todas estas actividades estaban supeditadas a la pesca. La pesca era prioritaria. Lo primordial era participar activamente en las tareas inherentes a la pesca. Por eso, si no se podía comer, dentro de lo que estamos hablando de la vida, de alimentación, si no se podía comer, o había que retrasar, o había que interrumpir, eso era lo normal. Entonces ahora vamos a ver esto. Aquí tenemos lo que es el barco, ¿no? ¿Dónde se desarrollaba la convivencia que estamos hablando? Aquí están los 150-250 metros cuadrados que hemos mencionado. Pero los de realmente de vida, donde se desarrollaba la vida, eran muy limitados, porque vemos aquí la bodega de proa, que es el rancho, la zona de alojamiento de la tripulación. El puente, que es la zona de vida y alojamiento del patrón, a veces con un doble camarote para el sotapatrón o ayudante. En el guardacalor tenemos aquí, en proa estaría en los camarotes del maquinista y si había espacio para algún socio o mando intermedio. En la parte de atrás del guardacalor la cocina y la cubierta en la cual se hacía el resto de la vida. Pero todo lo demás, el barco, desde aquí, bodega de proa, hasta aquí, bodega de popa, todo estaba destinado a la propulsión o servicios auxiliares para la pesca. Es decir, el barco, el habitáculo, no estaba pensado en las comodidades ni en la forma más, más adecuada para la vida de la tripulación, sino estaba preparado para pescar y volver a puerto lo más rápido posible. Máquina, viveros, bodegas y neveras. Vale. Pasamos a los alojamientos. ¿Dónde están? ¿Qué dimensiones? ¿Qué comodidades? ¿Qué aislamiento? ¿Qué ventilación? ¿Qué iluminación? Y luego, pues eso, ¿qué equipamiento, qué ropa de cama, higiene y limpieza se tiene? Entonces, el alojamiento era el lugar donde disfrutaban de las pocas horas de descanso en el trabajo diario. Pues desde antes del alba, el guardia, el de guardia, despertaba al personal con una llamada habitual. Egunon gizonak, altza gora. Entonces, y permanecían en activo hasta guardar el pescado tras la última jornada, que podía ser igual pues a las 9 o 10 de la noche, que eso al final resultaban igual 16 o más horas de jornada laboral. Como curiosidad, estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo dicen que cada 24 horas debiera haber 10 horas de descanso. Pero, como veis aquí, ni con mucho se llegaba a esto. Entonces, para ver lo de los alojamientos, tenemos este plano del guardacalor. El guardacalor es, vamos a decir, el único elemento constructivo sobre cubierta en el cual puede desarrollarse un poco la vida. Tenemos en la parte superior, este es el habitáculo donde está el cuarto de derrota, el puente y la habitación el camarote del patrón. En la planta, eso está aquí se ve, la caseta de gobierno, y aquí el camarote del patrón, y aquí este barco tenía un camarote para el sotapatrón o para el socio. Luego tenemos a nivel de cubierta, en el propio guardacalor, aquí tenemos un motor auxiliar, aquí tenemos el acceso para la máquina, y aquí tenemos el camarote del maquinista, el camarote para los socios, armadores, mandos intermedios, y luego aquí había
2 duchas y 2 letrinas, pero que al final se usaba una y una porque una estaba llena de ganchos para colgar las ropas de agua y el otro se utilizaba de almacén y pertrechos y cuerdas y chicotas, bueno, cuerdas no, porque en el barco no hay cuerdas, chicotes y otros pertrechos. Y tenemos en el último tercio, tenemos la cocina, que luego ya hablaremos de ella. O sea que, como veis, aquí ni siquiera todo el guardacalor es espacio disfrutable porque tiene los servicios del grupo del auxiliar y del acceso de la máquina. O sea que al final nos queda menos el espacio que el realmente disponible. Vale, entonces, este es el alojamiento del patrón. Por cierto, las fotografías que se exponen aquí, parte son mías, parte son tomadas de un programa de televisión de los años 80 y parte son de Poli Astui, que le agradezco sinceramente porque las son las que ha sacado en un barco vivo. Las otras son, con las de televisión también, pero las mías, algunas son de barco del Ortube en el estado actual. Entonces, aquí tenemos el alojamiento del patrón. Este alojamiento es el que hemos dicho que estaba en el puente a popa de la caseta de gobierno, era individual, con un catre estándar, disponía de cajones, armarios para guardar pertenencias y una mesa para cartas y estantes para libros y las banderas de señales. Aquí tenemos el del maquinista. El alojamiento del maquinista, que es parecido al del patrón, lo que pasa es que está a un nivel inferior, está en el guardacalor, donde, por cierto, mira, aquí esto que se ve aquí, esto es el escapulario de San Juan. Entonces, aquí era un camarote doble con literas para él y para el engrasador, y también con armario, cajones para uso personal, pero en este incluso ya había pertrechos, cables, aquí el motor de una bomba, ya estaba un poco, pues no es un ambiente tan acogedor como podría ser una situación normal, un alojamiento para personas. En alguna ocasión, como en este caso, cuando el guardacalor el tamaño lo permitía, había otro espacio similar a este, de 2 o 4 literas, en el cual se alojaban los mandos intermedios o socios armadores o socios responsables de cubierta. He dicho socios de cubierta o socios representantes de armadores en tierra porque, aunque no era lo mismo, los socios, el mareaje y cuarta de los socios armadores de cubierta, esa cuarta salía de la mitad correspondiente a la retribución de la tripulación una vez descontados los gastos del monte mayor. Y el mareaje y medio, ese medio de los socios representantes de los armadores de tierra, salía del 50% de armadores una vez descontados los gastos del monte mayor. Vale, entonces, el resto de los tripulantes en el rancho. Este es el rancho del Ortube, en el cual, esto lo vais a ver luego, pero ayer también lo hemos visto en alguna de las diapositivas de construcción naval, como son los nichos estos, que parecen los nichos, efectivamente, los nichos de un cementerio. Y hay una cuestión importante que ya lo comentó también ayer Coyote, es que según el manual y las normativas posteriores, cuando el diseño, las dimensiones o el servicio a que está destinado el buque lo permitan, los dormitorios deberán estar ubicados en partes del buque donde se minimicen los efectos de su movimiento y aceleración, pero en ningún caso delante del mamparo de abordaje. Sin embargo, en la configuración tipo de toda la flota de Bermeo, la ubicación siempre ha sido en plena proa, es decir, donde más movimiento hay y sin ningún mamparo de colisión que pudiera proteger el recinto en caso de un choque frontal, que igual, bueno, tampoco podía valer de nada según cuál fuese el choque, pero realmente hoy en día el pique, que es un mamparo de colisión,
tiene que estar por delante de cualquier alojamiento. De hecho, en la actualidad ya creo que ya los alojamientos ya no pueden ir ubicados por debajo de la línea de cubierta. Ahora tienen que ir si hiciésemos un barco hoy, tendría que ir de cubierta para arriba, en la superestructura. Vale. Entonces, aquí todo el mobiliario era de madera, lo cual es una ventaja de cara a vibraciones y absorción de ruidos, etc. Y los cáteres iban situados en 3 niveles, longitudinalmente 3 y a veces un cuarto más a proa y aquí más a proa. Esta en la cara posterior, colindante con el mamparo de separación de la nevera, había otros 3. Esto, en total, eran 12 o 14 cáteres. Esto dejaba una zona común triangular, que no se termina de ver aquí, que va, pues aquí tiene una anchura de 2,5 metros y va hacia proa, donde prácticamente se cierra en medio metro. Esto quedaban unos 5 metros cuadrados. También, según la normativa, bueno, normativa no, las recomendaciones de la Organización Internacional, no debe ser inferior a 1 metro cuadrado o 1,5 metros por cada tripulante. Y aquí pues no llega, justo es medio metro. Si fuesen 10, medio metro, y si son 12, pues todavía menos. Tampoco las recomendaciones son para que existan 12 personas durmiendo, o incluso más, o 14 en un mismo recinto, porque dice que ya en barcos de más de 24 metros debieran de ser 4 o a lo sumo 6 por recinto de camarote. Estos cáteres tenían unas dimensiones desde 1,75 a 1,90, porque a medida que sube la embarcación, pues hay más espacio, porque va hinchándose la manga. Entonces, estos podían tener 1,90, pero los demás prácticamente todos están alrededor de 1,75 y de anchura entre 50 y 60 centímetros, lo cual pues es un espacio relativamente escaso. De hecho, la normativa esta que menciono de la Organización Internacional del Trabajo recomienda que los cáteres sean de 1,98 por 80 o a lo sumo de 1,90 por 70. Aquí ni siquiera llegan ni en ninguno de los casos en la anchura a lo que recomienda. La altura libre que disponían pues es de medio metro. Entonces, pues os dais cuenta de lo angosto que podía significar esto. Disponían, esto sí, una bombillita para lectura y para tener algo de intimidad solían cubrir el hueco exterior con una cortinilla de tela. Esto lo vemos aquí en estas. Esto ya es, aquí se ve cómo está vacío, impoluto, pero aquí es como realmente estaba. Aquí está todo pues puesto pues, manga por hombro, porque tampoco hay mucho espacio, porque aunque disponían repartidos por los costados y en la cara de popa, pues de unos pequeños armarios o taquillas o cajones para los objetos personales, pues eran insuficientes. Entonces, algunos armaban a los pies, porque para guardar todas las cosas estas, pues mira, armaban una baldita en la cual depositaban pues, el chaleco salvavidas y algunos objetos personales para tenerlos más a mano y poderlos disponer sin tener que ir hasta la taquilla correspondiente. El camañe o colchón era propiedad del tripulante, era de espuma tipo esponja y se complementaba con la ropa de cama de 1 o 2 mantas y en algún caso una sábana de color sufrido, porque esto no se lavaba hasta que se volvía a tierra. No se usaba pijama, sino se dormía en ropa interior o a lo sumo o incluso con la ropa de trabajo, una vez desprovistos de la ropa de agua y de las botas y calcetines. Esto he sacado aquí ahora el párrafo que Otamendi en su libro lo hace, y la verdad es que es gráfico y a mí me recuerda exactamente lo que pasaba cuando estabas allí.
Humedad, ropas de agua mojadas, escamas en el suelo, olor a sangre de pescado que corriendo a través de las neveras se ha almacenado y podrido entre el costillar de la sentina a la que hay acceso directo desde la cubierta inferior de esa bodega. Después, debajo del plan de la bodega, del suelo, tiene comunicación libre toda la sentina que viene desde las neveras y llega hasta la proa. Se alinean también 14 pares de botas catiuscas con otros tantos calcetines sudados. La única ventilación de este espacio interior es el tambucho de acceso a la bodega, que se encuentra casi cerrada por completo, pues las olas pegan de proa y grandes cantidades de agua pasan por encima de la misma. Navegamos de amura con bastante oleaje y viento. Todo se mueve y salta debido al constante cabeceo del barco. A cada ola que golpea el casco, el crujido lamentoso de maderas que se retuercen por la presión se hace ensordecedor. Con la escora que soporta el barco hacia el sotavento, en cada acometida pareciera que los que duermen en la banda de barlovento van a salir despedidos hacia el lado opuesto. En alguna taquilla se escucha el ruido metálico de una lata de piña que se mueve mientras golpea otra al compás de las olas. Pues esto es matemático, es clavadísimo de lo que pasa allí. Y aquí vemos, pues eso, los 12 pares de botas aquí con sus calcetines, y pues esto es un ambientador, fenómeno para un descanso gratificante, ¿no? Aparte de los olores corporales de cada uno, porque claro, si van con lo que habías sudado, te lo llevabas encima y tus ruidos corporales o ronquidos, pues que los había que aguantar. Vale, entonces. Bueno, aquí, entonces, las condiciones de higiene, seguridad, salud y comodidad, pues eran relativas. La limpieza era a cargo del CHO periódicamente y la ventilación escasa. La temperatura difícilmente regulable. Ruidos y vibraciones no se podían mitigar salvo lo absorbido por la propia estructura de madera. Y menos mal que ya en esta época no se permitía fumar en la bodega, porque hasta entonces también había gente que fumaba ahí abajo. Muy bien. Pasamos a la alimentación. La alimentación, pues bueno, donde se producen las comidas, donde se cocina, el comedor, la despensa donde se guardan, los víveres, el agua, las bebidas, las comidas, cantidad y variedad, los menús, qué menaje, vajilla y artículos había a bordo, la higiene, la limpieza y el tratamiento de desechos. Vale. Entonces, esta es la cocina. Esta es la cocina de un barco, concretamente del Errejensuri. Están en el mismo recinto sin separación. Las recomendaciones también dicen que cocina y comedor deben estar separados, ¿no? Estos son 6, según los barcos, de 6 a 8 metros cuadrados. Vosotros comparad con la cocina que tenéis en casa, para los que sois, y aquí pues para 14, porque el patrón no bajaba, pues para 14 personas, pues imaginaros esto que queda de sí, ¿no? Esta cocina, vemos que este es el fogón. Aquí tenemos la cocina pues en vivo. Aquí vemos que tiene un fogón a gas butano con 2 fuegos, un horno, y aquí vemos unos artilugios que son unas pletinas ranuradas en las cuales estos travesaños se van colocando para que los pucheros con los vaivenes no se vuelquen y se mantengan fijos, ¿no? Esto en otras embarcaciones llevan un tipo de cardan, que son de juegos en los 2 ejes para que el puchero, pero en Bermeo todos los barcos que yo conozco, todos llevan este sistema. Por supuesto, y siempre se cocina con ollas o sartenes bastante altas para que incluso con los movimientos no se haga despedido el caldo, ¿no? Esta es la mesa, esta es la cocina del Ortube. Entonces disponían de una mesa alargada con bancos corridos a los 2 lados, de los cuales uno es abatible para dejar más espacio, y también había una pequeña pila con agua fría. Aquí también, ahí se ve, aquí está el grifo, una pequeña pila con agua fría. Era un área insuficiente para albergar a toda la tripulación, porque aquí no caben de 14 personas, ¿no? Pero
generalmente se comía en cubierta, y salvo cuando el tiempo lo impedía, y entonces se hacía a turnos. Este era el espacio del cocinero y su ayudante el cho, pero la mesa de trabajo estaba siempre fuera, porque no había espacio dentro, y entonces en todos los barcos la mesa de trabajo consiste en una tabla colocada entre las bocas de dos viveros de popa, o sea, a estribor o a babor, según sea la puerta de la cocina. Y aquí vemos, aparte de la mesa de trabajo, donde está el cho ayudándole al cocinero a preparar, pues no sé, un bonito pequeño, y aquí está troceándolo, pues podemos ver un poco más como detalles la bodega del barco. Aquí están los dos barriles de vino, aquí está el vino de diario del que el cho saca con el tubo de plástico y llena las botas para la tripulación, y aquí tenemos pues el armario de los cacharros de cocina, que es un cajón suspendido del espardel donde se meten todos los cacharros y utensilios. Por eso, el menaje de la cocina era sencillo pero suficiente. Había tarteras, cazuelas grandes y medianas, algún puchero grande, una olla a presión y varias fuentes y bandejas para servir, las sartenes altas para que no salga el aceite y algún molde para repostería. Amén de la imprescindible cafetera de puchero, porque ya veremos que el café, eso no podía faltar. Luego, bueno, cazos, cacillos, espumadera, coladores, etc. De pequeño electrodoméstico, el molinillo de café, eso que no falte, y un mini primer. Carecían de pajilla. El menaje personal de los tripulantes era una tartera pequeña de aluminio para la sopa y el cocido, una cuchara, algún tenedor y la tola o taza metálica con asa para el café y el agua. El vino se bebía de bota. Y de cuchillo, la navaja personal de cada uno. Entonces, aquí vemos las tarteras de cada uno debajo del espardel, y en la caja azul los pucheros del cocinero. El menaje se depositaba en la caja o aquí en la red bajo el espardel, y las tolas y los cubiertos estaban en ganchos ordenados dentro de la cocina. Dado el poco espacio y el calor que reinaba en la cocina, la despensa se situaba en la bodega de popa, que hemos visto antes, que está justo al final, detrás de la nevera de popa. Y ahí se acopiaban los elementos no perecederos: cebollas, legumbres, pastas, arroz, café, grano, aceite, todo el aterío, incluso carne que se podía poner en un baño de aceite, y los huevos que se protegían con sal. Se echaban los huevos y se echaba sal encima para conservarse mejor. De embutidos, chorizos en manteca. No había más. Si había espacio en la bodega de proa, entonces el cocinero disponía de taquillas secas para guardar suministros secos, porque el pañol de popa era más húmedo. Los sacos de patatas estaban siempre a la intemperie, arriba, encima del espardel, porque se conservaban mejor. Y el pan y lo perecedero, que eran verduras para las primeras semanas, pues luego ya no duraban más, otras carnes, y pollos, conejos, corderos, etcétera, iban en la nevera del pescado sobre el hielo. Aquí tenemos la despensa provisional hasta la hora de la comida. Adicionalmente, aparte de todos esos productos que iban en el pañol de popa o en la nevera, pues se complementaba la dieta con los productos que se pescaban, que además del bonito y el pescado menudo que se capturaba con la carnada, podían ser meros que pescaban debajo de objetos flotantes, que esos eran o troncos o restos vegetales, y debajo siempre solía haber, o papardos que se enganchaban ocasionalmente en las líneas de cafea, y también algún delfín. Aquí se ve cómo en la marea del Maitasuna del 80, pues capturamos un delfín. Como veis, se ha puesto para la foto, o sea, es algo que es un poquito especial, porque no se ponen para la foto con un bonito, pero con el delfín sí, porque, pues, no sé, tiene ahí, está sonriente aquí y como si fuese una cosa especial.
De todas formas, casi todos los barcos y en casi todas las mareas, un delfín sí se solía coger. Además, los tripulantes siempre llevaban de casa, pues, para el consumo particular, algo de laterio diverso, pues, o piña, o melocotón, o bonito, sardinas, o patés, etcétera, y algo de fruta. El cocinero era el que preparaba la lista de provisiones, generalmente adecuadas en calidad y variedad, pero siempre eran de calidad superior, mejor que en casa. Esto lo tengo yo corroborado con algún provisionista y me ha dicho que lo que se llevaba era lo mejor de lo mejor, que lo adquirían las escatillas y las transportaban a bordo. Entonces, aparte de eso, siempre había a bordo pues alguno que se podía quejar, pero efectivamente la mayoría reconocen que la alimentación ha sido siempre lo mejor que había a bordo. En cuanto a las bebidas, aparte del agua, que iba cargada en los tanques de popa y era básicamente para cocinar, para beber sin muchas garantías y para el poco aseo que se hacía, la ingesta a bordo con las comidas era el vino, que además se consideraba más higiénico y aséptico que el agua. Se servía en botas que rotaban de mano en mano entre la tripulación. Aquí se ve, pues aquí como están, la bota ha pasado y luego la ha pasado a para acompañar a la comida. Este vino, pues era vino navarro o aragonés, que era más barato que el Rioja, y se disponía en barriles de 75-100 litros, como hemos visto, sobre el espardel. Y, sin embargo, ya a partir de esta época va descendiendo el consumo de vino a favor de cerveza, refrescos, bebidas refrescantes con gas o agua embotellada. Como medida de ahorro de agua, pues algunas preparaciones de cocina, pues la cocción del bonito, las limpiezas de los pescados y de los pollos y corderos o conejos, se hacían con agua salada, 3 saladas, así como el fregado de cacharros y utensilios de cocina. Se utilizaba de estrobajo un pedazo de red o un trozo de tela de saco y solamente el cho limpiaba con agua y jabón semanalmente los utensilios y los cacharros. El cocinero era el único responsable de las comidas a bordo, desayuno, comida y cena, y contaba con la ayuda de Cho, que era el encargado de dar servicio al puente, llenar las botas de vino y traer de la nevera o del pañol de popa todo lo necesario para las comidas del día. Limpiar las aves, los pescados, cortar y pelar las patatas, cebollas, etcétera, y fregar los cacharros y la limpieza final de la cocina. Los regímenes de comida a bordo eran los siguientes. Bueno, partiendo primero, el café disponible a todas horas. Se hacía todo el día y toda la noche para la guardia. Se hacía en la cafetera de puchero varias veces al día y se añadía a ese café una lata de leche condensada. La fresca no valía, se perdía. Entonces, nada más levantarse, la gente se tomaba un café con leche. A continuación, se preparaba el desayuno a base de pescadito frito, tortilla, tronchón de bonito, cocido, frito, asado, o con tomate, ensalada bermeana o un bocadillo, etc. La hora de la comida era de 11:30 a 12 y se cenaba de 6 a 6:30. Eran menús sabrosos, de 2 platos en los que predominaban las proteínas y los hidratos de carbono, legumbres, carnes, algo de pasta y de arroz, en consonancia con el ritmo y el esfuerzo de trabajo requeridos para la faena. Poca verdura y hortalizas y nada de fruta, salvo que a modo particular llevaban los marineros para sí. A medida que se alargaba la marea y los productos perecederos se iban agotando, se iba incrementando el consumo de los productos de la propia pesca. Postre ocasionalmente y de repostería elaborada a bordo, nunca industrial. Y como os he dicho, la bebida, vino tinto, agua y bebidas gaseosas. Ahora, a modo de ejemplo, los menús que se sirvieron a bordo en una semana son los que os pongo ahora. Al tratarse de una marea corta, se contó con suficientes provisiones embarcadas, habiéndose consumido solo en contadas ocasiones productos de la pesca: sardinas, marmitaco y el isurdi. Entonces, el sábado, pues a la comida se comió
alubias blancas con ensalada mixta y sardinas fritas. De cena, ensalada bermeana, atún, huevo y patatas cocidos, y carne con patatas y pimientos rojos. El domingo, lentejas y pollo en salsa. De cena, ensalada mixta y merluza en salsa verde y flan. El lunes, alubias rojas, carne con tomate y patatas. En la cena, ensalada mixta y medio pollo en salsa. El martes, potaje de garbanzos, cordero en salsa con patatas fritas. De cena, marmita y tortilla francesa. El jueves, el miércoles, alubias blancas y huevos con jamón. De cena, sopa de fideo y carne con patatas fritas. El jueves, lentejas y guisado de carne con pimientos. Y de cena, el hígado y el corazón del delfín sofrito con cebolla. Luego, merluza frita y tarta. Y el viernes, alubias rojas, filetes de delfín, sopa de fideo de cena y carne con patatas fritas. Aquí, pues aquí se está comiendo, como veis, del balcho, del común, pues con cuchara, cordero con patatas. Aquí este tiene la cuchara aquí, este tiene la cuchara aquí y este tiene la cuchara aquí, acompañado de pan. Por eso, las comidas caldosas, sopas y cocidos en las tarteras individuales, mientras que las de fácilmente repartibles, como pues esto, pues guisados, carnes, etcétera, salían en tarteras o bandejas de las que cada uno tomaba poco a poco su ración de la parte más próxima a su ubicación, y generalmente con cuchara y ayudándose con pan. Vale. Entonces, salvo que las condiciones meteorológicas lo impidieran, la comida era siempre en cubierta, pero cuando había mala mar, pues se hacía a turnos en el comedor. Entonces, en dos tandas, y el patrón siempre en el puente al cho le subía la comida. La verdad es que el patrón casi nunca salía del puente, salvo para ir al servicio. Es decir, este es el habitáculo del patrón, donde tiene, pues, con todos sus elementos de comunicación, porque básicamente lo que está es comunicándose con la gente para ver por dónde hay pescado, con los compañeros que tienen, y dirigir la embarcación a donde tiene que ir. Esta es el área de vida de un patrón de Bermeo. No sale. Incluso mientras la faena de pesca, algunos bajaban a echar una mano y otros permanecían atentos a la faena desde el puente. Y luego tenemos un tema de alimentación que, aunque no es el consumo interior, sino es el consumo doméstico, era el arreimparte en la bonitera. Entonces, el arreimparte consistía en dos productos, básicamente. Bueno, en dos productos, el mismo producto, pero en dos modalidades. El bonito era un bonito mediano que se cogían de los últimos capturados en el viaje ya de regreso a casa, y 1 o 2 hermosos tronchones de bonito cocido. Para ello sacaban de la nevera 8 o 10 bonitos hermosos, y una vez troceados, el cocinero los cubría de sal gorda, los dejaba a que absorbiese un rato, y luego los cocía en agua de mar. El reparto se hacía por el sistema tradicional: colocados los lotes sobre una superficie, un marinero iba señalando una porción, y de espaldas otro iba cantando los nombres de los destinatarios, y así se hacía, pero eso creo que se hacía en toda la costa. Uno señalaba y el otro cantaba, y entonces así se iba repartiendo. Los marineros llevaban 1 o 2 hermosos tronchones, que serían pues igual 2 kilos igual cada uno. Ahora, la mitad de lo que se llevaban los marineros se llevaban las nescatillas, y en algún caso cuando había loillero o el armador de los armadores de tierra. Vale. Entonces, estamos hablando de alimentación, de condimentación de las comidas. Entonces, pues bueno, hemos visto antes una cocina y ahora vemos aquí el cocinero
en su puesto de trabajo. Pues como veis, pues está con la ropa de faena, tiene hasta los fracanarros puestos y con la chapela, y las condiciones pues eran, no le vamos a pedir si tiene el carnet de manipulador y si se ha lavado las manos antes de venir, es lo que había. Entonces, además, si sale, tiene que compaginar su puesto aquí con el puesto en el callejón si hay pescado, ¿no? Entonces, el Cho le asistía, pero claro, le asistía cuando estaba dentro, porque cuando estaban pescando el Cho también tenía que ir a repartir las carnadas y no podía estar adentro dedicándose a esto. Entonces, el Cho, pues bueno, le ayudaba, y cuando terminaba, pues era el que le limpiaba los cacharros, y con el agua salada, como hemos visto, con el estropajo, con la arpillera o la red, y hasta el fin de semana, que se limpiaba a jabón o detergente. Volviendo un poco a lo que describe Otamendi sobre estas circunstancias, pues decía, pues no teníamos congelación doméstica. La carne, verdura o el pan iban en la nevera con el pescado encima del hielo, al principio sin plastificar. ¿Cuántas bacterias y cuántos gérmenes pasaban del hielo y de la nevera, muchas veces llena de sangre de bonito en descomposición, al resto de alimentos que allí se guardaban? Contaminación cruzada. Por ello, en los barcos había que beber vino porque el alcohol lo mataba todo. Y luego, pues, cuando hemos hablado de los desechos, pues, bueno, en esta época todos, absolutamente todos los desechos se echaban al mar. Es decir, lo mismo cartones, que latas, que restos, que papeles, que todo, plásticos, todo iba al mar. Hoy en día pues hay contenedores y hay recogedores y hay ciertas normas que hay, pero en esta época todavía no existían ecologistas ni había un espíritu de la mar, lo podía absorber todo y todo no se volvía con un gramo de basura. Seguridad y salud de los pescadores, equipo médico a bordo, botiquín, tratamientos de pescadores enfermos o lesionados. Entonces, aquí vemos el botiquín, que está en el cuarto del patrón. El equipo y los suministros médicos que se llevaban a bordo iban en un botiquín depositado en el puente a cargo del patrón. Pues contenía lo más esencial: antisépticos, analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antidiarreicos, tranquilizantes y también antibióticos, y luego elementos, pues gasas, vendas, esparadrapos, agujas para coser y jeringuillas para inyectar. Había una guía con indicaciones del médico del ISM que decía, bueno, pues para esto, para esto, una relación de dolencias o de cosas más habituales y los medicamentos que había que aplicar. Si había que dar inyecciones, pues o las daba el patrón o cualquier otro que estuviese más cualificado para inyectarlas. En ciertos casos ya de cierta dificultad, conectaban con el centro transmisor del Servicio Marítimo de Telefónica en Pozuelo del Rey, Madrid, y allí con la ayuda de un esquema donde se ve el cuerpo humano con unas coordenadas, situaban la zona afectada, comentaban los síntomas y obtenían una respuesta médica. Bueno, ahora, si tenemos en cuenta que en estas épocas y en estos barcos no se utilizaba ningún tipo de EPI, ni gafas, ni guantes, ni cualquier otro elemento protector, el riesgo de accidentes era importante. Sin embargo, afortunadamente, la habilidad y la pericia en el oficio hacía que no fueran muy frecuentes. Si la enfermedad o la lesión no requería el desembarco del paciente, este permanecía al bordo hasta que se volviese, hasta la recuperación o la vuelta a casa. Los enfermos leves, por ejemplo, con un proceso gripal con fiebre, quedaban en el catre. Los accidentados, que lo más normal era golpes, cortes, anzuelos clavados o lesiones por rotura de pita de tensión, estos, una vez tratada y protegida la zona afectada, colaboraban en las tareas de a bordo en función de la disponibilidad, por ejemplo, pues matizando, ayudando en el maticero. Pasamos a las instalaciones sanitarias. Aquí tenemos aseo personal y la ducha, retretes y lavados. Pues bueno, pues el aseo personal, ¿qué os voy a decir? Pues era escaso, ya que la limitación del agua dulce pues obligaba a hacer un consumo muy regulado de esto. Y además el uso prioritario era
la condimentación de los alimentos. Entonces aquí vemos, pues por ejemplo, veis un lavabo, pues que este lavabo pues prácticamente no se ha utilizado en no sé cuánto tiempo. Y bueno, este es el lavabo del Ortube, pero aún así pensar que un lavabo pues, para 15 personas o 16, porque también el patrón podía querer utilizarlo, pues no era práctico. Entonces apenas tenía uso. El aseo diario al levantarse era con un poco de agua en la tola para quitarse las legañas. Al final de la jornada, si se habían ensuciado mucho, primero se restregaban con agua de mar, cresalas, luego se aclaraban con una tola de agua dulce. Periódicamente también habían lavados parciales pues, de los pies o de las partes íntimas, y para el afeitado, que no era diario ni mucho menos, porque habéis visto que así todos están con barba de varios días, básicamente se hacía el regreso a casa. Cada uno iba con su tola, con su espejo, y se colocaba por cubierta, y con el achur se afeitaba. La ducha disponían de uno o dos platos, y en algunos casos había agua caliente porque el depósito de diario que tenían le hacían pasar el serpentín de los gases de escape, o incluso le metían una resistencia, pero la mayoría tenían agua fría. Pero la ducha prácticamente se limitaba para el viaje de regreso a casa. Entre tanto, mientras estaban en las faenas no se duchaba. Entonces, se utilizaba el agua dulce para enjabonarse, se enjuagaban con cresal y luego se aclaraban con agua dulce de nuevo. La limpieza bucal era rarísima, y a lo sumo se hacía con la tola de la mañana. La verdad es que los que he preguntado, ninguno se lavaba los dientes. Vale. Entonces, de aquí pasamos ya a las necesidades fisiológicas. Entonces disponían de una o dos letrinas turcas, pues estas de agacharse, la verdad, aireadas sí estaban, porque estaban conectadas con el exterior, y por el desagüe circulaba continuamente el agua salada del circuito abierto de refrigeración de la máquina. La intimidad pues era relativa porque era mucha gente para pocos. Las recomendaciones también son un váter para cada 6 u 8, y aquí pues era uno para 15, eso estaba claro. Y al estar tan limitado la disponibilidad, pues no era raro que la gente hiciese por la borda, pero bueno, como lo habían estado haciendo 15 años antes, 20 años antes, cuando los barcos no llevaban los váteres, y se hacía por la borda. Por eso no era excepcional el utilizar por el carel de popa agarrándose al estay, y de hecho algunos me han llegado a decir que para algunos era más cómodo, porque estaban sentados y lo hacían más cómodo que estar allí agachados. Pues bueno, pues eso. La verdad es que orinar, todo el mundo orinaba por la borda a sotavento, para que no te retorne. El lavado y el secado de ropa. En el petate metían varios juegos de mudas y un par de juegos de la ropa de trabajo, pero aún así, en algunos casos dejaban lo sucio, lo metían en el petate para lavarlo en casa, pero en otros casos lavaban pues igual una vez a la semana, y entonces para eso empleaban un asca, un balde, en el cual metían agua dulce, añadían la ropa y jabón en polvo que cada tripulante llevaba de casa, y después de lavarla se enjuagaba con agua salada y al final se aclaraba con agua dulce. Los calcetines se lavaban más a menudo, igual 2 o 3 días, por el mismo procedimiento, y las prendas se secaban al aire o en la barandilla de la máquina. El resto de la vestimenta generalmente no se lavaba, se sustituía por otra, y la sucia se metía en el petate para llevarla a casa. Y los restos de sangre y suciedad de los trajes de agua pues se limpiaban con el chorro de la manguera de agua salada. Estos trajes por la noche pues se dejaban a secar en la barandilla del acceso a la máquina, o se colgaban en la bodega a pie de cama o en los alrededores, como esto. Vale. Ocio, recreo y religiosidad.
empleo del tiempo libre, que prácticamente era mínimo, las festividades y la religiosidad. Vale. Entonces, el tiempo libre, el poquísimo tiempo libre que se disponía, la mayoría lo dedicaban a la preparación y reposición de aparejos, pues porque cada marinero disponía de varias cañas y él era responsable de preparar sus amudas para los anzuelos. Y luego la parte del resto pues se dedicaban a la lectura pues, de libros, tebeos, pasatiempos, etc. También se formaban coros de conversación en la Popagane o se hacía compañía a los de puesto, pues al que estaba a cargo del aparejo de cafea o incluso con el cocinero si estaba preparando algo. No se jugaba a juegos de mesa ni a las cartas, salvo cuando estaban igual de arribada en algún puerto y hacían así, pero si no, no había. Las festividades locales, si tocaban a mar, pues San Pedro, Magdalena, San Roque, San Martín, no eran motivo de celebración especial, ni siquiera en la comida. A lo sumo, los domingos el cocinero se esmeraba un poco pues con una paella, una ensaladilla rusa con espárragos, pimientos verdes, guisado de carne y quizá algún postre de repostería. Respecto a la religiosidad, pues los símbolos de religiosidad eran numerosos a bordo. San Pancracio en el puente, la Virgen del Carmen, los escapularios de San Juan estaban por la cocina y por los camarotes por todas partes. Sin embargo, ya se había perdido las prácticas, no se realizaba ningún tipo de práctica ni manifestación. Ni aunque en las peores mareas que viste, mares con arbolado y con esto, no se acudía a los santos ni la devoción de ningún santo ni virgen en especial para pedirles algún favor. Entonces, a resaltar, pues bueno, la bendición inicial de las embarcaciones en San Juan y las miradas en circunferencia delante de del islote, pues cuando salían a la marea, pues pidiendo pues un buen resultado para la tripulación y para la embarcación. Y por último tenemos la comunicación con la familia. La comunicación era prácticamente nula, no se hacía. Solamente era a través del patrón y por vía de las radios costeras o del talayero. Solamente para acontecimientos reseñables, fallecimientos, nacimientos, enfermedades graves, accidentes, etc. Así como para comunicar la hora prevista de arribada a puerto, que adelantaban a la mujer y la mujer luego transmitía al resto de las mujeres de los tripulantes para que supiesen. Entonces, pues esto es lo que, de acuerdo con lo que he obtenido y lo que conozco yo, me ha dado de sí la exposición que os hago. Lo que sí es de resaltar que aparte, bueno, según las indagaciones que he hecho, nunca ha habido reivindicaciones laborales respecto a las condiciones de vida. Quizá porque venían de una época en que las condiciones eran peores y iban mejorando. Hay que tener en cuenta que a partir de estas fechas pues ya entran los arcones congeladores, con lo cual pues ya pues el tema de la comida ya puede ser mucho más diversificada. Poco después también se instalan las desaladoras potabilizadoras, con lo cual ya el tema del agua, la accesibilidad al agua dulce, pues bueno, ya queda totalmente liberado. Y sin embargo, sí ha habido reivindicaciones y sí ha habido huelgas en este pueblo por el tema del reparto de los gastos entre armadores y tostartecos, pero lo que es las condiciones de vida pues para nosotros, que son prácticamente, pues no sé, hoy en día serían insufribles con las comodidades que conocemos los que estamos fuera, pues no ha habido, hay que reseñar que no ha sido nunca motivo de conflicto entre las tripulaciones de este pueblo. Y sin más, pues espero que os haya gustado y esto se subirá a la página web, como ha dicho Joseba antes.